Hola Lanzas, antes de empezar los invito a participar del sorteo de un avión IAI Kafir tamaño escala. Para ganarte este premio, lo único que tienes que hacer es irte a la Play Store de tu celular, para posteriormente buscar la aplicación Kwai e instalarla. La abrimos y cuando entres por primera vez tendrás que registrarte. Nos vamos a este icono y presionamos esta moneda que está en la parte superior. En esta parte tendrás que poner el código que está en la pantalla y que también estará en la descripción y comentarios de este video. Ya haciendo este pequeño paso, quedas registrado para participar en este sorteo. Para tener más posibilidades de ganar, tendrás que ver videos desde esta aplicación y así poder ganarte este avión IAI Kafir tamaño escala. Esto sería lo único que tendrás que hacer para ganarte este premio. ¿Qué esperas para participar? A pesar de las conversaciones de paz que el gobierno de Belisario Betancur adelantaba con las guerrillas, en el noroccidente del país, en Urabá, sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, la situación de violencia se deterioró con posterioridad a la ruptura de la tregua. Primero con el EPL en noviembre de 1985 tras el asesinato de Oscar William Calvo y después con las FARC en junio de 1988, ya en el mandato de Virgilio Barco. Consecuencia del fracaso de la política de paz y del consiguiente recrudecimiento de la lucha armada, en septiembre de 1987 había sido creada la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba a las distintas organizaciones guerrilleras de Colombia, las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el PRT y el Quintín Lame, que combatían al gobierno colombiano. Se trataba de coordinar la acción de todos los grupos insurgentes en su lucha contra el Estado, lo que incidió en una serie de acciones sindicales, sociales y armadas conjuntas en la región de Urabá en Córdoba, donde tenían fuerte presencia el Ejército Popular de Liberación y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Era una operación de rutina en el área. El lunes del 22 de agosto de 1988, un oficial, 2 suboficiales y 28 soldados del Batallón Voltigueros del Ejército Nacional dieron por terminadas las labores del día y decidieron acampar a 1 kilómetro de la población cordobesa de Saiza, antes de que oscureciera. En una explanada en la parte más alta del sector, los 31 hombres armaron una enramada para pasar la noche. Se repartieron los turnos de guardia, como lo hacen normalmente, y la gran mayoría de los integrantes de la patrulla se durmió con la tranquilidad de no haber tenido contacto con el enemigo, ni haber observado ningún movimiento extraño durante el día. Desde el mes de mayo, cuando unidades del batallón hicieron contacto con hombres armados en inmediaciones de Nueva Antioquia, no se había presentado más enfrentamientos, aunque los pobladores de Saiza habían expresado a los militares sus temores ante las reiteradas amenazas lanzadas por los guerrilleros, que ante la nula colaboración de la población civil en esta zona los tildaban de auxiliadores de paramilitares. La noche estaba nublada, pero no llovía. A eso de las 3:30 de la madrugada del día martes 23, uno de los soldados que prestaba turno de guardia sintió que algo se movía entre los matorrales. Descubrió que se trataba de un hombre armado y al instante abrió fuego. La respuesta fue inmediata. Un grupo de al menos 200 guerrilleros que sigilosamente rodeó el cambuche en el que dormían los soldados y los atacaba inmisericordiamente. Se trataba de 2 columnas de los frentes 5 y 18 de las FARC-EP y del Frente Jesús María Alzate del EPL, pertenecientes a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Los guerrilleros de las FARC-EP estaban al mando de Efraín Guzmán, el Frente 5, Salomón González, el Frente 18 y Jacobo Arango. Los del EPL obedecían las órdenes de Bernardo Gutiérrez. Apresuradamente, los miembros de la patrulla respondieron a los disparos, pero el factor sorpresa estaba del lado de sus atacantes. Además, uno de los primeros disparos averió el equipo de radio de los soldados, que quedaron así incomunicados, sin posibilidad de pedir refuerzos a su base en el Batallón Voltigueros, acantonado en inmediaciones de la población de Carepa, a unos 20 minutos en helicóptero. Mientras tanto en Saiza, 15 minutos a pie del improvisado campamento militar, otro grupo de guerrilleros atacaba el puesto de la policía de la población, en el que se encontraban un suboficial y 17 agentes que también fueron tomados por sorpresa. Protegidos por los gruesos muros de cemento del puesto, los policías intentaron repeler el ataque, que degeneró en una masacre. Los guerrilleros comenzaron a dispararle a todo lo que se moviera, incluyendo a la población civil, mientras arrojaba bombas de manera indiscriminada. En uno de los
los episodios más dramáticos, una mujer murió incinerada junto a sus dos pequeñas hijas, cuando una bomba incendiaria hizo arder su rancho. La edificación en la que funciona el puesto de policía fue atacada con granadas y con ráfagas de ametralladoras pesadas, que estaban apostadas en los puntos claves de la población. Pronto los atacantes entraron en algunas viviendas y asesinaron a varios civiles, señalados por los subversivos de ser auxiliadores de las autodefensas. Entre las víctimas había una mujer embarazada acribillada en mitad de la calle. Saquearon el comercio y destruyeron los bienes de familias enteras. Por todos lados llovía plomo, sonaban ráfagas y estallidos, y se prendían incendios. Era como estar en el mismísimo infierno, comentó después un joven poblador cuya casa fue demolida con explosivos por los guerrilleros. El balance del ataque al centro poblado fue devastador. 12 civiles fueron ejecutados a sangre fría, y los policías, una vez agotadas sus municiones, tuvieron que rendirse. 11 fueron secuestrados, 4 quedaron heridos, y 2 cayeron muertos en combate. Y mientras se desarrollaba el asalto a la población, algunos miembros de la patrulla del Ejército Nacional, que había sido atacada a 1 kilómetro de distancia, trataron de llegar a Saiza con la intención de conseguir refuerzos. Pero 2 puestos de emboscada tendidos por los guerrilleros en el camino los obligaron a retroceder. Todo era muy confuso, comentó uno de los soldados sobrevivientes, porque si avanzábamos hacia el pueblo nos disparaban, y si retrocedíamos nos encontrábamos con los guerrilleros que nos habían atacado primero. Pese a encontrarse heridos, 2 suboficiales y 2 soldados sostuvieron sus posiciones en la cima de la explanada donde estaba el campamento y evitaron que todos los uniformados fueran aniquilados. Con una ametralladora y 3000 cartuchos mantuvieron a raya durante varias horas a los subversivos. Entretanto, en el batallón Voltigueros comenzó a sentirse cierta inquietud. Desde la medianoche no se había logrado comunicación con la patrulla que estaba acampada cerca de Saiza. Debían habernos llamado hacia las 5 de la madrugada y no lo hicieron. Ahí comenzamos a preocuparnos, comentó un suboficial del batallón. La decisión fue enviar un helicóptero con un equipo de repuesto. Cuando la nave se acercó a la zona, después de ubicar el campamento, fue recibida con ráfagas por los guerrilleros y esto la obligó a volver a su base. De inmediato fue informado el general Jesús Armando Arias Cabrales, jefe militar de Urabá y quien también participó en la retoma del Palacio de Justicia. Ordenó desde la capital el transporte de helicópteros artillados, de una compañía contraguerrillera y de otra del batallón Voltigueros. Pero para entonces el mal tiempo primero y luego la caída de la noche del martes impidieron el cumplimiento de la orden. Se hicieron intentos de enviar refuerzos por tierra, pero su avance fue lento por el temor de nuevas emboscadas. En las primeras horas del miércoles, las condiciones meteorológicas volvieron a impedir el despegue de los aparatos, que solo en horas de la tarde pudieron llevar los refuerzos. Pero cuando estos llegaron, todo había terminado. El combate en las afueras de Saiza, que duró más de 24 horas, había dejado un saldo de 12 soldados muertos, 5 heridos y 11 secuestrados, capturados luego de que se agotaran sus municiones. La guerrilla, a pesar de que se encontraba en franca superioridad numérica, sufrió cuantiosas bajas, con 25 muertos y cerca de medio centenar de heridos. Y bueno, lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.